Déjenme decirles, el título de la predicación es Los hechos y los actos de la vida cristiana. Y ahorita se los voy a explicar qué significa esto de los hechos y los actos de la vida cristiana. Entonces les pido de favor que inclinen sus rostros, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu perfecto amor para nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera y no ha faltado tu misericordia a nosotros. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, mi Señor, y Padre Celestial, queremos glorificarte ahora por medio de la predicación de tu palabra. Señor mío, te pido en el precioso nombre de Cristo que tu palabra penetre profundamente en la vida de mis hermanos. Que tu palabra penetre, mi Señor, en las mentes y que también, Señor, por medio del Espíritu Santo, tu palabra transforme. Que tu palabra sea honrada hoy, mi Señor. Tú no has prometido honrar nuestros esfuerzos, pero sí has prometido honrar tu palabra. Permítenos honrarla, Señor, porque esto es lo que te agrada a ti. Y, Señor, entendemos que la mejor manera de honrar tu palabra es, después de escucharla, ponerla en práctica. Ayúdanos, mi Señor, en esto. Mira que te lo estamos pidiendo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Al mismo tiempo, mi Señor, te pido que tú, mi Señor, me des la capacidad para compartir tu palabra con mis hermanos. Ayúdame, mi Señor, que pueda hablar de tu palabra sin error, que pueda hablar de lo tuyo tal como está escrito aquí en la Biblia. Ayúdame en esto, mi Señor, y úngeme con tu Espíritu. Ayúdanos, mi Dios, y gracias. Queremos honrarte a ti. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. El título de la predicación es Los hechos y los actos de la vida cristiana. Sistemáticamente, mis hermanos, estamos estudiando toda la carta a los Romanos, versículo a versículo. Y muchas doctrinas de la Biblia se mencionan en este libro de los Romanos. Ya hemos estudiado las dos primeras partes del libro, mis hermanos, que tienen que ver con el pecado y la salvación. Pero ahora veremos algo que es clave para la vida cristiana, para el creyente, mis hermanos, y esto que es fundamental es la santificación. ¿Qué es la santificación, mis hermanos? Vean que es algo clave porque tiene que ver con cómo estamos viviendo como cristianos aquí y ahora. La santificación tiene que ver con esto, mis hermanos. Entonces, yo quisiera hablarles acerca de esto. De hecho, la predicación y todo el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos tienen que ver con esto, tienen que ver con la santidad, tienen que ver con la santificación, mis hermanos. Así pues, en primer lugar, mis hermanos, yo quisiera hablarles de las tres grandes fases de la salvación. En la salvación, mis hermanos, hay tres grandes fases. Hay tres grandes palabras, mis hermanos, que nos dicen que estas fases de la salvación. La primera es la justificación, la segunda la santificación y la tercera la glorificación. Y son tres fases distintas de nuestra salvación estas palabras. Déjenme decirles, mis hermanos, la justificación tiene que ver con nuestro pasado. En segundo lugar, mis hermanos, la santificación tiene que ver con nuestro tiempo presente. Y la glorificación tiene que ver con el futuro en el cielo. Entonces quiero hablarles acerca de esto brevemente, mis hermanos. Quiero hablarles brevemente de las tres grandes fases de la salvación. En primer lugar, la justificación, mis hermanos. ¿Qué es lo que significa? Ya he hablado de esto en alguna predicación anterior, pero lo que significa es ser libre de la pena del pecado. Si lo quieren anotar, mis hermanos, significa que uno es libre de la pena, de la culpa del pecado. Significa que uno ha sido aceptado por Dios. Es decir, que uno ha comenzado una relación con Dios. La justificación, mis hermanos, como ya lo hemos comentado con anterioridad, no viene por hacer buenas obras, no por venir a la iglesia, no por ir a una religión, no por hacer o dejar de hacer, mis hermanos.
La justificación, uno es justificado delante de Dios solo mediante una manera, solo por la fe. Uno es justificado delante de Dios solo por fe. Y como resultado de la justificación es entonces que somos perdonados completamente. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo no tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. No tenemos que hacer esto. Somos libres de la pena del pecado. En otras palabras, mis hermanos, cuando Jesús nos justificó delante de Dios, eso nos ha asegurado que iremos a la presencia de Dios, al cielo y no al infierno. Eso es lo que significa la justificación. En segundo lugar, mis hermanos, la santificación. Lo que significa es ser libre del poder del pecado. Habla esto, mis hermanos, del presente, de nuestra vida presente. Significa que tú a veces, y yo también, queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo que Dios dice, pero no somos capaces de hacerlo. Estamos en una batalla, es una lucha. Aunque sabías que lo que estabas haciendo era malo, tú antes lo seguías haciendo de todas maneras y te sentías incapaz de cambiar y de hacer lo bueno. Y saben, mis hermanos, algunos creyentes todavía están batallando con esto. Muchos creyentes batallan con esto y la santificación es la clave para vencer este problema. Es decir, quizás te has preguntado tú a ti mismo, ¿cómo rompo el poder del pecado en mi vida? Ya no quiero pecar. ¿Cómo lo puedo romper? ¿Cómo puedo romper el poder del pecado en mi vida? Esto es lo que trata la predicación, mis hermanos, y este punto lo quiero ver más adelante con más atención en este momento. Pero déjenme hablarles de la tercera palabra, la glorificación. ¿Qué es lo que significa? Significa ser librado de la presencia del pecado. En otras palabras, déjame decirte, si tú eres creyente, eres cristiano, un día tú y yo y los que son creyentes, todos estaremos en el cielo. Allí no va a haber pecado. Por lo tanto, en la presencia de Dios, en el cielo, no habrá tristeza, lágrimas, aflicciones o preocupaciones. Estaremos libres de la presencia del pecado, librados del pecado. No habrá más luchas allí, porque allí, mis hermanos, no tendrá lugar el pecado en la presencia de Dios. Estas son tres grandes palabras, mis hermanos, o tres frases o fases importantes acerca de nuestra salvación y debemos entenderlas bien. Ya hemos visto la primera, la justificación, pero ahora, mis hermanos, quisiera enfocarme mucho más en esta parte de la santificación. Este pasaje, mis hermanos, el capítulo 6 de Romanos, este pasaje, mis hermanos, nos muestra cómo podemos vencer el pecado, la tentación en nuestras vidas. Déjame preguntarte, ¿cómo tratas tú los conflictos en tu propia vida? Cuando tu vieja naturaleza se presenta en los momentos inesperados en tu vida, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo respondes cuando surge tu naturaleza vieja? La verdad, mis hermanos, es que hay una lucha. Todos tenemos una lucha, tenemos una naturaleza pecaminosa. Aún los recién nacidos la tienen. La semana pasada les hablaba acerca de esto, mis hermanos. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa nos encamina a vivir de acuerdo con lo que nosotros deseamos vivir. Esta naturaleza la heredamos de Adán, el padre de la raza humana. Y así ha pasado de generación a generación esta naturaleza pecaminosa. Y el punto es este, mis hermanos, por causa de la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos, ¿cómo puedo romper el poder de esa naturaleza vieja en mi vida? ¿Cómo puedo romper este poder de esa naturaleza pecaminosa? Déjame darte la respuesta. No puedes, yo tampoco. Tú y yo no tenemos el poder para romper el poder de esa naturaleza vieja. Nosotros no podemos romperlo. Si fuera posible, déjame decirte, tú y yo no necesitaríamos de Jesús.
No necesitaríamos de Cristo, mis hermanos. Hay algo que tú y yo tenemos que comprender, mis hermanos, que Jesucristo ya rompió con el poder del pecado y de la naturaleza vieja. Y precisamente lo que yo pretendo el día de hoy, mis hermanos, es que veamos cómo nos podemos apropiar de esa victoria de Jesús en nuestras propias vidas. Seguramente estás batallando, batallas con pecados, batallas con tus palabras, batallas con muchas cosas que son pecado. Yo también. Y lo que quiero, mis hermanos, en esta mañana es que podamos entender las verdades de la palabra de Dios, mis hermanos, para que podamos vivir en santidad o en santificación. Quizás has oído decir a alguien que es cristiano, quizás tú mismo lo has dicho y te lo has pensado, no se lo has expresado a nadie, y quizás has pensado, no puedo vivir como un cristiano de manera consecuente. Veo la Biblia, me dice algo y no puedo vivir como esto. No puedo. Déjenme decirles, mis hermanos, Pablo, el apóstol, dice que para romper el poder del pecado en nuestras vidas, es decir, esa tentación de hacer lo malo, tú y yo tenemos que saber algunas cosas y también tenemos que hacer algunas cosas. El secreto de la victoria sobre el pecado en nuestras vidas es saber 3 hechos y 3 actos. Por esa razón llamé esta predicación así, los hechos y los actos de la vida cristiana. Hay cosas que tú y yo debemos saber, pero una vez que las sabemos, esas cosas debemos ponerlas en práctica. Esos son los actos. Hay hechos que debemos saber, ya están allí, pero hay otras cosas que debemos hacer, mis hermanos. Pero déjenme decirles que hay 2 verdades que tú y yo debemos entender. Hay 2 verdades que tú y yo debemos entender. Una es la verdad posicional. La verdad posicional. Déjame decirte esto. Hay algunas cosas que Dios dice de ti y de mí en la Biblia. Y desde el punto de vista, mis hermanos, circunstancial, tú lo ves y dices, eso no tiene sentido. No tiene sentido para mí. Pero déjame decirte, esas cosas que están en la Biblia son verdad, las creas o no. Son verdad. O si no tienen sentido, la verdad es que son verdad. Por ejemplo, la Biblia dice, mis hermanos, que una vez siendo salvo, una vez que tú eres salvo, tus pecados son completamente perdonados. Con todo y eso, muchos creyentes aún ahora, a pesar de que son creyentes y son cristianos, todavía se sienten culpables. Todavía. A pesar de que la palabra de Dios dice que eres salvo y has sido perdonado, todavía te sientes culpable. Deben ponerles un ejemplo, mis hermanos. Si, por ejemplo, una persona hizo algo que no es correcto, ofendió a otra y va con esa persona a pedirle perdón, le va a decir, oye, perdóname, y la otra persona le dice, sí, está bien, sin problema, estamos en paz. Pero al día siguiente, esta misma persona le dice, oye, ayer te pedí perdón, pero hoy te vuelvo a pedir que me perdones, perdóname. Y la persona le dice, sí, ya te dije que está bien, ayer te lo dije, estamos en paz, está bien. Y al día siguiente, esta misma persona le vuelve a decir, oye, perdóname, oye, ya te dije que estamos en paz. Y otra vez le vuelve a decir, ¿qué significa? Significa que todavía se siente culpable por esas cosas que hizo. Y muchos creyentes, mis hermanos, así son. Han sido perdonados por Dios, eso lo dice claramente la Biblia. Han aceptado en fe el perdón de Dios para sus vidas, sin embargo, todavía se sienten culpables. En su posición ante Dios están perdonados, pero en su experiencia se sienten culpables. ¿Qué es lo que es la verdad posicional? Déjame decirte, la verdad posicional.
lo que Dios dice de ti y de mí y de nuestra vida cristiana. Esa es la verdad posicional. Eso es esto, mis hermanos. La verdad posicional es lo que Dios dice acerca de nosotros en su palabra. Lo que Dios tiene o dice para ti y para mí. Pero hay otra cosa, mis hermanos, que debemos entender, y es la verdad experimental. La verdad experimental es, mis hermanos, lo que cuando yo empiezo a vivir de acuerdo con la manera en que Dios me ve. Esa es la verdad experimental. Cuando empiezo a vivir de acuerdo con la verdad de Dios en su palabra. Es esto. Déjame decirte esto. Dios puede decir algo de mí. Esa es la verdad posicional. Está allí en la Biblia. Dios puede decirlo de mí. Pero ¿puedo yo nunca vivirlo en la vida? Esa es la verdad experimental. No lo estoy experimentando. Muchos creyentes, muchos cristianos morirán e irán al cielo, sí, porque Dios les ha justificado y perdonado en Cristo Jesús. Pero irán al cielo sin jamás haber vivido lo que la palabra de Dios dice. Deben ponerles un ejemplo. ¿Han visto la escritura, mis hermanos, en Juan, en el Evangelio, donde dice, el que cree en mí, de su interior saltarán ríos de agua viva? Y esto hablaba el Señor Jesús acerca del Espíritu que habría de venir en las personas. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y déjame decirte, esa es la verdad posicional. Hay muchos creyentes que no están experimentando esto. No están experimentando lo que la palabra de Dios dice. Lo dice, pero no lo experimento. Y muchos creyentes, mis hermanos, son salvos, irán al cielo sin haber experimentado lo que la palabra de Dios dice. Deben ponerles un ejemplo. Lo leí, mis hermanos, en un libro de un autor norteamericano. Este autor norteamericano se llama Charles Swindoll, o Chuck Swindoll, mis hermanos. Y él da una ilustración acerca de este evento, de este hecho, mis hermanos. Él dice, en 1860, el presidente Abraham Lincoln firmó la proclamación de emancipación de los negros, es decir, dándoles la libertad, es decir, que ya no habría esclavitud en los Estados Unidos. En el momento de firmarlo, como presidente, cada esclavo en los Estados Unidos era legalmente libre. Eso es lo que dice la posición. Era legalmente libre. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿experimentaron estos hombres que eran esclavos la libertad desde ese momento? No. No la experimentaron, sino hasta después de la guerra que hubo en Estados Unidos, la guerra de secesión, y hasta muchos años después, hasta la década de los 60 o 70. Eran ciudadanos de segunda clase. ¿Me doy a entender lo que quiero decir, mis hermanos? Lo firmaron en 1860 y eran legalmente por posición libres, pero no lo estaban experimentando hasta años después que comenzaron a experimentar que eran verdaderamente libres. Es algo semejante a lo que sucede con los creyentes. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, varias cosas acerca de ti y de mí. Pero a veces, mis hermanos, eso que está diciendo, esa es la verdad posicional, no lo estamos experimentando, mis hermanos, no lo estamos haciendo. Entonces, la pregunta que cabe hacernos hoy, mis hermanos, es la siguiente. Si Dios dice cosas buenas acerca de ti y de mí, en su palabra, ¿cómo puedo yo experimentar en mi vida lo que Dios dice que es verdad? ¿Cómo podemos experimentar lo que Dios dice en su palabra? Si Dios dice que estoy libre, que he muerto al pecado, ¿cómo lo puedo experimentar esto? ¿Cómo puedo experimentar que verdaderamente soy libre y he muerto al pecado? ¿Cómo convierto algo que Dios dice de mí en algo vívido, en algo experimentado para poder gozarme con ello? ¿Cómo puedo hacerlo?
Saben, mis hermanos, hay tres maneras de serlo. Tres maneras, mis hermanos, y es lo que quiero que veamos. Es decir, ¿cómo puedo vivir en mi vida la actualidad de lo que Dios dice es la verdad? Primer lugar, mis hermanos, hay que saberlo. Tengo que saberlo, tengo que conocerlo, mis hermanos. Tengo que saber lo que Dios ha dicho. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que ir a la palabra, tengo que saber lo que Dios dice. ¿Cómo es posible actuar en algo si no sabes lo que ha dicho Dios acerca de ese asunto? Tenemos que ir a la palabra para ver lo que Dios dice, mis hermanos. Primero, tenemos que saberlo. Segundo, hay que creerlo. Tengo que creerlo. Veo la Biblia, mis hermanos, lo sé, pero ahora lo creo. Tengo que creer eso que dice la palabra de Dios. Primero lo sé, y una vez que lo sé, tengo que creerlo. Y en tercer lugar, tengo que actuar con base en ello. Tengo que actuar con base en lo que sé y he creído. Es esta la manera, mis hermanos, en que tú y yo podemos convertir lo que Dios dice en su palabra y experimentarlo, para experimentarlo en nuestras vidas, mis hermanos. Y es precisamente lo que dice el apóstol en estos pasajes de Romanos 6, del 1 al 14. Y hay algunas palabras clave aquí, mis hermanos. Son tres palabras clave. Son estas tres mismas palabras, mis hermanos. Hay tres palabras clave en Romanos. La primera palabra clave es con saber. Esta palabra. En el versículo 3, ustedes y yo lo veremos. Versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 9, se dice saber. O sabiendo qué, o sabiendo esto. O en el versículo 6 dice, o no sabéis. Entonces, lo primero, mis hermanos, que tú y yo tenemos que hacer es saber. Saber lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, la segunda palabra clave es creer. La palabra, mis hermanos, en el versículo 11 de Romanos 6, lo veremos en un momento, dice considerar. Dice considerar, o contar, o estimar, o creer. Es decir, eso que sabemos, ahora tenemos que creerlo. Lo que sabemos que dice la palabra de Dios, ya lo sé, ahora lo que tengo que hacer es creerlo. Y en tercer lugar, mis hermanos, lo que hay que hacer es presentar. Versículo 13, allí se usa dos veces. Uno ha de ofrecerse, uno ha de presentarse a Dios, no al pecado. Uno se ha de presentar, ofrecerse o darse a Dios, mis hermanos. Entonces hay tres cosas que hay tres cosas, mis hermanos, en las que ustedes y yo tenemos que entender para que la palabra de Dios sea algo que se experimente en nosotros y podamos vivirlo. Tenemos primero que saberlo, luego creerlo y luego tenemos que actuar, presentarnos delante de Dios. Hay que actuar, mis hermanos. Es esto lo que tenemos que hacer. Muchos creyentes, mis hermanos, se quedan solamente en el saber. Lo sé, pero no creen lo que dice la palabra de Dios. Algunos pasan a la siguiente parte, lo sé y lo creo, pero no dan el siguiente paso que es importantísimo, es fundamental para que la palabra de Dios, mis hermanos, sea algo que se vuelva una experiencia personal o algo que uno vive. Son tres cosas que uno tiene que hacer. Hay que saberlo, creerlo y después actuar conforme a eso. Hay que actuar conforme a esto. Entonces, mis hermanos, los hechos de la vida cristiana. ¿Cuáles son los hechos de la vida cristiana? Dice el pasaje, mis hermanos, dice el pasaje, Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el pasaje, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo está hablando para creyentes, está hablando para cristianos. De hecho, este capítulo 6 de Romanos, muchos dicen, mis hermanos, que es el evangelio para los cristianos. ¿Saben? El evangelio es para los no cristianos, ¿no es así? Las buenas nuevas de salvación, una vez que las recibimos somos creyentes.
y las apreciamos las buenas nuevas. Pero este capítulo 6 de Romanos es como el evangelio para los creyentes, como las buenas nuevas para los creyentes, mis hermanos. El apóstol Pablo está hablando para cristianos y dice el pasaje: ¿debemos seguir pecando? Esa es la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado? En otras palabras, yo debo seguir pecando, debo seguir haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de pecado deliberado y continuo. Puede haber pecados que no son deliberados, es decir, no te das cuenta. Es como David en algunas ocasiones estaba orando, dice: Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, es decir, que no son deliberados, que no lo son. Pero el apóstol Pablo aquí en particular está hablando de los pecados deliberados y continuos, es decir, a sabiendas, por tu voluntad, por tu elección y también de manera continua. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta pregunta? ¿Debo seguir pecando? Porque si ustedes recuerdan, mis hermanos, en el capítulo 5, versículo 20, si lo pueden abrir sus Biblias, por favor, abran sus Biblias, se los pido. Y en un momento más les voy a pedir que las vuelvan a abrir. Pero allí en el capítulo 5, versículo 20 de Romanos, si tienen allí sus Biblias, mis hermanos, dice algo que es importante. El apóstol Pablo dice que allí en este pasaje, mis hermanos, dice que más cuando el pecado abundó, dice, ¿qué pasó? ¿Sobreabundó qué? La gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice este pasaje, mis hermanos, aquí. Entonces, lo que está diciendo, mis hermanos, es que algunos romanos pensaban, mis hermanos, que cada vez que alguno pecaba, Dios derramaba más gracia. Y algunos comenzaron a considerar, bueno, voy a pecar para hacerle un favor a Dios, para darle la oportunidad de que demuestre su gracia. Voy a pecar para darle a Dios la oportunidad de que Él demuestre su gracia, para que Él derrame más gracia. Le voy a dar el favor, le voy a hacer el favor a Dios, le voy a dar la oportunidad de que demuestre su gracia. Es decir, alguno podía pensar, si peco en gran manera, si hago un pecadote, si hago algo muy pecaminoso, Dios puede demostrar más su gracia conmigo. ¿Saben, mis hermanos? Eso es trastornar el sentido de la verdad. Pablo explica esto muy bien aquí. Dice aquí, debo seguir pecando, es decir, perseveraré en el pecado para que la gracia de Dios abunde, es decir, pecaré de manera deliberada y continua, es lo que quiere decir, perseveraré en el pecado, lo haré. Y el apóstol Pablo contesta de manera muy clara, dice, mis hermanos, en ninguna manera, ¿lo pueden subrayar? Dice, de ninguna manera, no, absolutamente no, dice el apóstol Pablo. En algunas de las versiones de la Biblia, mis hermanos, dice aquí a la respuesta a la pregunta, ¿continuaremos pecando para que la gracia de Dios sea mayor? Y dice la respuesta, mis hermanos, no, no y no. No debe ser así. ¿Por qué no, mis hermanos? ¿Por qué? Porque tú y yo hemos muerto al pecado. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, tú y yo. Esta es la primera verdad posicional. Lo que tú y yo debemos entender, lo que debemos saber es que tú y yo hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado, mis hermanos. Esta es la primera verdad posicional que tú y yo debemos entender. Como creyentes, mis hermanos, debemos considerarnos como muertos al pecado. Cabe que nos preguntemos aquí, mis hermanos, lo que dice el apóstol Pablo es que si eres cristiano nunca pecas. No, no está diciendo eso, porque todo mundo peca, incluido tú y yo. Pero lo que dice aquí es
que si tú eres un verdadero creyente, si eres un cristiano genuino, verdadero, no vas a seguir pecando de manera deliberada y continua. No lo vas a hacer de manera deliberada. ¿Puede pasarte que peques, que no te des cuenta? Sí. Pero no tienes que hacerlo de manera deliberada. Es decir, en tu vida no harás la práctica de pecar continuamente y deliberadamente. No tiene que ser así. No, de ninguna manera. Si realmente eres creyente, tú vas a demostrarlo por tu estilo de vida. Es decir, uno no puede decir, mis hermanos, soy cristiano y no demostrar un cambio en la vida. Porque entonces, déjame decirte, uno no estaría demostrando que de verdad es cristiano. El verdadero cristiano no continúa pecando. ¿Saben cuál es la vida más miserable? La condición más miserable, mis hermanos, es esta. Es un cristiano que trata de pecar sin cosechar los resultados de su pecado. Eso realmente es una vida miserable. Un creyente que, mis hermanos, trata de pecar sin esperar los resultados de su pecado. Debemos recordar, mis hermanos, que Dios es un Dios celoso. Dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y debemos entender, mis hermanos, que verdaderamente a Dios no le agrada esto. De ninguna manera, de ninguna. Primera de Juan 1:3, 3:9, mis hermanos, podemos leerlo. Vamos a leerlo, dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que está diciendo este pasaje, mis hermanos, no dice que pecamos si tú y yo, no dice que no pecamos si somos cristianos. Lo que está diciendo es que no podemos seguir pecado sin sentir culpabilidad o pecar sin sentido, sin tener la conciencia remordida. Es imposible y tú y yo debemos entenderlo. Déjame decirte que uno siga pecando siendo cristiano y uno salga bien librado. No puede ser. No puede ser. Lo que tú y yo debemos recordar es el ejemplo de David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Pero dice también, mis hermanos, que adulteró y además era culpable de asesinato. No que él lo haya matado físicamente al hombre, al esposo de Betsabé, pero sí lo mandó matar, lo puso en lo más duro de la batalla para que muriera allí. Era culpable de esto. Y Dios, déjame decirte, no lo eximió de su pecado. No lo eximió, lo perdonó, sí. Pero las consecuencias de su pecado le siguieron a lo largo de su vida. En su familia, en la intención de sus hijos al matarse el uno al otro, en la intención y la actitud de uno de sus hijos al querer quitarle el trono. Al hacer estas cosas, el pecado le siguió, tuvo consecuencias. Y déjame decirte, tú y yo, si pecamos, no pensemos que seremos librados de las consecuencias de nuestro pecado. Muchas veces lo pensamos y malentendemos esto. Pecamos y decimos, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, y pecamos de manera liberada y vamos con Dios, perdóname. Pero déjame decirte, no te quedes con la falsa impresión de que tu pecado, de las consecuencias de tu pecado, serás liberado. No sucede así. No sucede. Por esa razón, mis hermanos, tú y yo debemos considerarnos muertos al pecado. Muertos al pecado. ¿Cómo puedo romper el poder de pecado en mi vida? ¿Cómo puede
¿cómo puedo romper el poder del pecado en mi vida? Por 3 hechos. Primero, lo que tú y yo debemos saber. Primero, cuando llegué a ser cristiano, fui puesto en Cristo, si lo quieres anotar. Déjame explicártelo esto bien. Cuando tú y yo llegamos a ser cristianos, fuimos puestos en Cristo. La frase en Cristo es muy importante en la Biblia. Esta frase en Cristo, mis hermanos, se usa 120 veces en el Nuevo Testamento. Cada vez que veamos en Cristo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, debemos detenernos y leer despacio, con cuidado. Debemos entender bien lo que dice. Dice, en Cristo. Mis hermanos, esta es la manera en que se nos llama a los cristianos. Estamos en Cristo. En Cristo, mis hermanos, estamos en Él. Por ejemplo, mis hermanos, yo no lo tengo en la pantalla, tampoco en el boletín, pero sí tienen la cita allí, 2 de Corintios 5, 17, mis hermanos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Si alguno está en Cristo, en una nueva posición en Cristo, uno ha sido puesto en Cristo, dice, uno es una nueva criatura. Hay una tremenda implicación en esto, una grande implicación. Si estoy en Cristo, entonces fui crucificado, fui sepultado, fui resucitado juntamente con Cristo. Y la verdad, mis hermanos, debemos captar el sentido de esta verdad, mis hermanos. Y el apóstol Pablo nos da una ilustración en esto. Dice allí en el versículo 3 en adelante, mis hermanos, y el versículo 4, dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿cómo dice? En Cristo, subráyalo por favor, subráyenlo. Los que hemos sido bautizados en Cristo, dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el pasaje, porque somos, a fin de que andemos en vida nueva, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Pero me estaba leyendo un poco más adelante, mis hermanos, hasta el versículo 5. Y dice así, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Saben, mis hermanos, el apóstol Pablo habla acerca del bautismo. Y aquí, mis hermanos, lo utiliza el apóstol para dar una idea de esta verdad, de estar en Cristo. ¿Qué significa el bautismo? Lo que significa, mis hermanos, es una sepultura y una resurrección juntamente con Cristo. Esto es lo que implica, mis hermanos. El bautismo involucra o implica que fuimos crucificados con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo, juntamente con Él. El bautismo, mis hermanos, eso es lo que representa, es un símbolo, una sepultura y una resurrección. Cuando uno se ha bautizado, uno entiende esta verdad, mis hermanos, uno debe pensar en esto como un funeral. Es decir, el bautismo dice, estoy con Cristo. Y al bajar al agua, demuestra que uno está muriendo a la vieja manera de vivir. A la vieja manera de vivir, muriendo con Cristo. Y al salir del agua, simboliza que uno ha resucitado juntamente con Cristo. Por esa razón es que nosotros practicamos el bautismo por inmersión. Lo practicamos por inmersión, mis hermanos, porque simboliza la verdad de estar en Cristo. ¿Por qué es importante el modo de bautismo? Déjenme decirles, mis hermanos, algunas iglesias bautizan por aspersión, es decir, toman un poco de agua con un hisopo y se la avientan, ¿sí? Y caen gotas. Y hay algunos otros que lo hacen por derramamiento. Fundamentalmente los niños cuando son pequeños les ponen agua en la cabeza solamente.
¿Por qué es importante el modo del bautismo? Es importante, déjame decirte, porque da la idea de una sepultura y una resurrección. Cubierto completamente y luego ha resucitado en Cristo. La inmersión importa porque demuestra que fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. ¿Cómo puede uno hacer este simbolismo o demostrar esto por aspersión o por derramamiento? Cuando uno dice te bautizo y le echa uno gotas nada más de agua, mis hermanos, es el símbolo del lavamiento de todos los pecados. Yo no quiero estar solamente limpio de unos pocos, yo quiero estar limpio de todos mis pecados. Por eso es una inmersión total en Cristo, mis hermanos. Si después lo pueden ver en sus Biblias, quieren anotarlo por allí, mis hermanos, Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Si lo anotan por allí, dice allí, mis hermanos, que fuimos sepultados con Él, es decir, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es una sepultura. ¿Qué es lo que nos dice esta verdad, mis hermanos? Lo que nos está diciendo es que tú y yo hemos muerto juntamente con Cristo. Cabe que nos preguntemos, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Cristo? Murió para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. Y morimos juntamente con Él para nuestros pecados, para ya no pecar. Dice la Biblia, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que hicieron. Es suficiente el tiempo pasado. Ahora en Cristo hay que hacer una cosa diferente. El tiempo pasado fue suficiente. Lo que dice la Biblia, mis hermanos, es que los que son cristianos están en Cristo. Y esta es una verdad posicional, de posición, lo que dice de ti, de mí, la palabra de Dios. En segundo lugar, el segundo hecho, mis hermanos, es muy importante también. Dice allí el segundo hecho, que mis hermanos, cuando Jesús murió, mi vieja naturaleza fue crucificada con Él. Anótenlo, por favor. Cuando Cristo murió, nuestra vieja naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, también fue crucificada junto con Él. Dicen los versículos 6 y 7 de Romanos, mis hermanos, perdónenme, yo solo puse el versículo 6, me faltó el 7, pero se los voy a leer, mis hermanos. Dice el pasaje de la siguiente manera, allí dice, sabiendo esto, fíjate bien, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Un muerto puede ser tentado para que peque? Por supuesto que no, porque está muerto, ¿no es así? ¿Quiénes son tentados? Los vivos. Entonces, déjame decirte, si tú has muerto en Cristo, a tu vieja naturaleza, entonces la tentación del pecado no puede tener ningún efecto en tu vida. Eso es lo que nos está diciendo. Nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza, fue crucificada juntamente con Él, con Cristo. ¿Con qué objeto, mis hermanos? Con el objeto de que fuera destruida para siempre, el cuerpo del pecado fuera destruido, para que ya no tenga poder sobre nosotros, mis hermanos. Es esto lo que está diciendo la palabra de Dios. En Efesios 4:22, mis hermanos, dice allí la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos, ¿de qué? Del viejo hombre. ¿Lo puedes subrayar? Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego agrega, vestíos, ¿de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Allí en Efesios y también en Colosenses, mis hermanos, en la Escritura
en Colosenses hay un proceso. Hay un proceso que dice es quitar y poner. Fíjate bien, dice mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que quitar? En cuanto a la manera, pasada manera de vivir, dice, despójate. Despojaos del viejo hombre que está viciado. Y agrega después, vístete del nuevo hombre. Si uno, mis hermanos, trae una ropa que está sucia y uno va a salir a una cita, una reunión, tiene uno que ver a familiares o simplemente salir, ¿qué es lo que hace uno, mis hermanos? Se cambia la ropa, ¿no es así? La ropa que está sucia, ¿no es así? No se pone uno la ropa nueva o limpia encima de la sucia. Eso no ocurre de esta manera. Pues es lo que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. Lo que nos está diciendo es que nuestro estilo, nuestra vieja manera de vivir, como dice Romanos, fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Alguien sabe, mis hermanos, de memoria Gálatas 2:20? ¿Alguien lo sabe de memoria? No, búsquenlo en sus Biblias. Seguramente ahorita que lo vean, lo van a recordar. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Muy bien, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tú y yo debemos considerar, mis hermanos, saber, entender que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Y lo que dice allí Gálatas 2:20 es que ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Mis hermanos, debemos entender esto. Fuimos crucificados con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sea destruido. Mis hermanos, déjame decirte entonces, tú y yo no tenemos por qué pecar. Tú puedes escoger, decidir no pecar por el poder del Espíritu Santo. No estoy diciendo que tú y yo seamos perfectos o que podamos ser perfectos. Lo que estoy diciendo es que podemos escoger no pecar. Quizás tú has dicho, o quizás has oído a alguien decir, no puedo cambiar, no puedo dejar este hábito, no puedo dejar estas cosas. ¿Saben? Esas eran las cosas cuando eras víctima del pecado, pero ahora que eres creyente, déjame decirte que tú tienes el poder de escoger, de decidir, porque ahora hay un nuevo poder sobre ti, que es el poder de Cristo Jesús, el cual te puede librar de todas estas cosas. ¿Por qué hay tantos creyentes, tantos cristianos vencidos por hábitos pecaminosos? ¿Por qué hay creyentes, hermanos, que viven como si no fueran cristianos? O que están siendo vencidos, derrotados por pecados. ¿Sabes por qué? Porque miran alrededor, en lugar de mirar hacia arriba. En vez de mirar las circunstancias, ¿sabes? Tú y yo hemos de mirar hacia la cruz de Cristo, que es capaz de librarnos, porque allí nuestro viejo yo fue crucificado. Y esto es lo que debemos entender, lo que debemos saber. Hay una tercera cosa que debemos saber, mis hermanos, y es esta, que la resurrección de Cristo nos garantiza nuestra última victoria. Anótalo, por favor. La resurrección de Cristo nos garantiza nuestra última victoria. Esto es muy alentador, verdaderamente alentador, mis hermanos. Es muy alentador. Dice los versículos del 8 al 10 de Romanos 6, dice allí el pasaje, o si morimos que en Cristo, dice el versículo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Saben, mis hermanos?
Aún el peor enemigo, que es la muerte, ha sido vencida. El peor enemigo ha sido derrotado también por Jesús. El peor enemigo, que es la muerte, también nos ha dado la victoria de todos los pecados, mis hermanos. La resurrección de Cristo Jesús nos garantiza nuestra victoria. Estos son tres cosas que tú y yo debemos saber, tres hechos que debemos entender. ¿Cuáles son, mis hermanos? ¿Cuáles son estos hechos? En primer lugar, es que como creyentes fuimos puestos en Cristo. Segundo lugar, mis hermanos, nuestra vieja naturaleza fue crucificada junto o en Cristo. Y ahora, mis hermanos, la resurrección de Jesús es capaz de darnos victoria de todo pecado, de todo pecado. Estas son las verdades. Tú puedes decirme, bueno, ¿y en qué me ayuda a saber todo esto? ¿Qué me ayuda? Déjame decirte, no te va a ayudar en nada, no te va a ayudar en nada si tú no actúas. Muchos creyentes solamente se quedan en el nivel de saber. Ya sé, mi vieja naturaleza está crucificada. Ya sé, Cristo murió para darme victoria. Pero solamente se quedan en ese nivel y no va a suceder nada en tu vida hasta que no lo creas. Primero tienes que saberlo, es esto. Luego tienes que creerlo verdaderamente. Creer que lo que dice la palabra de Dios es para ti. Y en tercer lugar, hay que actuar de acuerdo con eso que ya sabes. Y esto es lo que quiero que veamos, la última parte, mis hermanos. ¿Cuáles son los actos de la vida cristiana? Lo que tú y yo tenemos que hacer. Ya vimos los hechos, hay que saberlos y hay que creerlos. Y ahora hay que actuar conforme a esto, mis hermanos. Hay tres cosas, mis hermanos, que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que hacer, mis hermanos, tres cosas. Entonces, mis hermanos, tres cosas que tú y yo tenemos que hacer. La primera es, tengo que considerar. En otras palabras, tengo que creer que lo que Dios está diciendo en su palabra es la verdad. Tengo que creer esto, que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Romanos 6:11. ¿Podemos leerlo, mis hermanos? Dice allí este pasaje. Vamos a leerlo juntos. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puedes subrayar la palabra considerar de este versículo? ¿Qué quiere decir considerar? Es un término de negocios. Lo utilizaban para los negocios, significa contar. Significa esto. Considerar significa contar, calcular, contar. En otras palabras, mis hermanos, es creerlo sin lugar a dudas. Lo que yo quiero pedirte es que no trates de pretender, no pretendas. No estamos pretendiendo, ni debemos pretender que el pecado no tiene ningún efecto en nosotros. No se trata de pretender. Lo que Pablo, el apóstol, está diciendo es que el pecado no tiene que tener ningún efecto en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que empezar a actuar en la manera que Dios dice. Pero si no lo sientes, ¿en qué vas a confiar? ¿En tus sentimientos o en la palabra de Dios? Hay muchos que dicen, para poderlo debo sentirlo, debo tener algo adentro que me... No se trata de sentir, se trata de creer en la palabra de Dios y actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Lo que está diciendo es que tú y yo debemos aplicar esta verdad en nuestras vidas, debes creerlo. Debes considerarte tú, y yo también, todos nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, para ya no pecar. Debo creer, tú debes creer que ya estás muerto al pecado, pero estás vivo para Dios en Cristo Jesús. Esto debes de creer esto, no solo pretender,
Debes creer lo que Dios está diciendo en este versículo. ¿Saben, mis hermanos? Tenemos la libertad de decidir. La Biblia dice que hay libre albedrío, ¿no es así? Hay dos verdades en la Biblia, mis hermanos, que debemos compaginar. Una es la elección de Dios y otra es el libre albedrío, la decisión. Y debemos compaginarlas. Dios escoge, Dios elige, pero también el hombre decide. Y estas dos debemos compaginarlas. Pero déjame decirte, tú debes escoger no pecar. Debes tomar la decisión, tu propia decisión de no pecar. Debes considerarte vivo para con Dios. Considérate ahora muerto al pecado, pero debes considerarte vivo para Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que debemos hacer, mis hermanos. Lo primero es creer. Saben, mis hermanos, hay algunos que dicen, no, lo que tienes que hacer es crucificar la carne. Lo que tienes que hacer es morir a ti mismo. ¿Saben? Cristo murió por nuestra vieja naturaleza. La crucificó. Eso es, mis hermanos, tú y yo no tenemos que crucificar nuestra vieja naturaleza. Ya fue hecho. Fue hecho. Gálatas 2:20, mis hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una verdad. Es una verdad. Hay que ponernos de acuerdo con Dios en lo que Dios está diciendo en su palabra. De esto, mis hermanos, quise hablarles las próximas predicaciones acerca de esto. Pero esto es lo primero. Si tú quieres ser librado del poder del pecado en tu vida, entonces debes considerarte muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús. Debes creerlo. Cristo murió por mí. Su resurrección me ha hecho una nueva persona. Ahora estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Esto debes creerlo. Esto es lo primero. Segundo lugar, mis hermanos, hay que resistir. Tengo que resistir. Tengo que resistir. Versículo 12, mis hermanos, dice allí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Mis hermanos, lo que está diciendo aquí, y les pido que subrayen la palabra no reine, subráyala. Porque la idea es que no debes dejar que el pecado reine sin desafío en tu vida. Muchos creyentes, mis hermanos, no resisten el pecado. Dejan que el pecado reine en su vida y no luchan contra el pecado. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando hay guerra entre dos países, entre dos reinos, dos naciones? ¿Qué sucede? ¿Una nación llega y la invade y no ponen resistencia? No sucede así. No sucede, aunque una nación sea más poderosa que la otra, mis hermanos, trata de pelear. Cuando hay guerra, trata de pelear. ¿Por qué? Quieren ser libres, no estar sujetos a la otra nación. ¿No es así? Pues es la idea, dice el apóstol Pablo, no debe reinar el pecado en tu cuerpo. En otras palabras, tienes que resistir. Tienes que resistir. ¿Han oído a alguien que diga, mis hermanos, cuando hizo algo que no era correcto, dice, es que no tuve más remedio que hacerlo? ¿Sabes? Esa es una pobre excusa. Es una excusa. Y es pobre. No tuve más remedio que pecar. No tuve más opción. Pero déjame decirte, no es así. Porque de acuerdo con lo que dice la palabra, sí tenemos opciones, sí tenemos, mis hermanos. La Biblia dice que Jesucristo ha roto el poder del pecado. Y antes de ser cristiano no teníamos poder de cambiar. Pero ahora que somos creyentes sí tenemos un nuevo poder en Cristo, en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que estamos en una nueva posición en Cristo. Considerarnos muertos al pecado y ahora resistir.
resistir el pecado, rechazarlo, mis hermanos. Eso tenemos que hacer, rechazarlo. Gálatas 5:16, mis hermanos, dice allí la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Es decir, no debemos satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo creo que todos los creyentes podemos ser tentados, todos, tú, yo, todos nosotros podemos ser tentados. Pero, mis hermanos, yo creo sinceramente que Dios nos ha dado el poder. La pregunta que yo te hago hoy es: ¿vivirás como tú quieras? O como dice Gálatas 6:1, ¿perseverarás en el pecado? Siendo ya cristiano y entendiendo esta verdad, ¿vas a perseverar a pecar de manera deliberada y continua? ¿Lo harás? ¿Lo harás? La verdad, mis hermanos, quizás tú has oído decir: sé que es malo esto, sé que es malo, pero Dios me va a perdonar. Cuando pecas, es malo, no está bien, pero Dios me va a perdonar. ¿Sabes? A eso se refiere el apóstol Pablo. No debemos obedecer las concupiscencias. No debemos obedecerlas. ¿Sabes? Puedes tener deseos, pero no hacer caso de ellos. Es diferente. Puedes ser tentado, pero no obedecer esos deseos ni esas concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseos malos, tus propios deseos malos, no obedecerlos. Así es que la segunda cosa que tenemos que hacer es resistir. Tercer lugar, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero creer, luego resistir y luego presentar. Tengo que presentar. Primero tengo que considerarme muerto al pecado y vivo para Dios. Luego tengo que resistir, es decir, no dejar que reine el pecado en mi vida. Tengo que resistirlo, no obedecer las concupiscencias de la carne. Y en tercer lugar tengo que presentar. Tengo que presentar. ¿Qué significa presentar? Significa dar, ofrecerse, darse. Mis hermanos, eso es lo que significa. Mis hermanos, Romanos 6 dice que no debemos ofrecer nuestro cuerpo al pecado. Dice que no debemos ponernos en situaciones en que seamos tentados. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, es decir, como instrumentos de maldad. No debes hacerlo. Antes bien debes presentarte, tú y yo, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué significa presentar? Lo que significa es ponerse a la disposición de otro. Es decir, ofrecerse de manera voluntaria. ¿Se acuerdan Romanos 12:12, mis hermanos? ¿Se acuerdan? Romanos 12:12, ¿no? Búsquenlo en sus Biblias. Seguro que se van a acordar también ahorita. Romanos 12:12. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan, mis hermanos? Romanos 12:12. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice? Así que, hermanos, Romanos 12:12, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siempre en ese pasaje, mis hermanos, Romanos 12:12, Romanos 12:1 y 2. Romanos 12:1 y 2. Fíjense bien, mis hermanos, en ese pasaje, Romanos 12:1 dice,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa culto racional? Cuando yo leía este pasaje, mis hermanos, dice, bueno, el culto debe ser bien pensado que debo dar a Dios. ¿Sí? El culto que debo ofrecer a Dios debe ser un culto solamente de mi intelecto. No, lo que se refiere al pasaje es el culto lógico que tú debes dar a Dios. Por ejemplo, lo lógico que yo como padre de familia, o sea, que mantenga a mi familia, ¿no es así? Es lo lógico, es lo que se espera de mí, ¿no es así? Es lo lógico. Lo lógico, mis hermanos, como esposo, es que yo honre a mi esposa. Es lo lógico, lo que se espera de mí como varón. Lo que se espera de mí como pastor de esta iglesia, mis hermanos, es que ponga atención a las cosas de la iglesia. Eso es lo lógico, ¿no es así? Bueno, lo que Dios espera, lo lógico, lo racional, lo que Dios espera de ti y de mí, es que presentemos nuestros cuerpos a Él en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice por eso el apóstol Pablo, es vuestro culto racional. Eso es lo lógico, es vuestro culto lógico a Dios. Es lo que Dios espera, no hay menos. Es lo menos que tú y yo podemos hacer. Presentar nuestros cuerpos a Dios. Presentarlos a Él es lo menos que nosotros podemos hacer. En otras palabras, mis hermanos, la manera que tú y yo tenemos que actuar delante de Dios es presentarnos delante de Él. Es como darle un regalo. Señor, vengo delante de ti a presentarte todo lo que soy y todo lo que tengo. Señor, vengo delante de ti a mostrarme, a darte lo que soy y lo que tengo. Vengo a darme a ti, Señor. Eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos. Es lo que está diciendo. No te presentes al pecado como un instrumento de maldad. Debes presentarte a Dios. Debes presentarte para que pueda ser un instrumento en sus manos, un instrumento de justicia. Es lo que está diciendo este pasaje, este versículo 13. Es lo que está diciendo el versículo. La verdad, mis hermanos, debemos presentarnos delante de Dios. Debemos presentarnos. Muchos los domingos se presentan delante de Dios. Mis hermanos, se presentan para que después, al día lunes, mis hermanos, ya no hacen lo mismo. La presentación delante de Dios debe ser un acto continuo, de presentarse de manera continua como un instrumento para Dios. Presentarse, mis hermanos, es decirle a Dios, Señor, aquí tienes mi mente. Señor, aquí tienes mi lengua. Están aquí mis manos, está mi cuerpo. Todo te lo doy a ti. No quiero presentarlo al pecado, te lo doy a ti. ¿Saben? Esta es la clave de la vida cristiana. Es la clave de la santidad. Quizás tú no has vivido en más santidad y estás luchando con hábitos pecaminosos. Estás luchando con cosas que no convienen y que desagradan a Dios porque nunca te has presentado delante de Él. Tienes que presentarte delante de Dios. Tienes que decirle, Señor, no puedo yo, pero entiendo lo que has hecho conmigo. Lo creo, me considero muerto al pecado y me considero vivo para ti. Y Señor, estoy resistiendo al pecado, pero la mejor manera de resistir es que me presento delante de ti. Señor, quiero odiar lo que tú odias, quiero amar lo que tú amas. Quiero presentarme delante de ti. Esta es la clave de la victoria en la vida cristiana, es la clave de la santidad en la vida cristiana. Muchos creyentes, mis hermanos, no se han presentado delante de Dios. Y este es el principio para que uno pueda vivir una vida de santidad. Esto no quiere decir que no vas a tropezar. Esto no quiere decir que no vas a caer, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Pero déjame decirte, miren el versículo 14, dice, el pecado ya no se va a enseñorear de ti. Ya no se va a enseñorear. Vas a caer, sí, vas a pecar, pero ya no se va a enseñorear de ti el pecado, porque ya no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia divina de Dios. La verdad, mis hermanos,
tú y yo podemos vivir una vida de más santidad, una vida de mayor santidad. La próxima vez que oigas una voz que te dice, hazlo, peca, haz estas cosas, piensa en Romanos 6:1. ¿Recuerdan? Véanlo allí en su hoja. Romanos 6:1 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta en el versículo 2? En ninguna manera. ¿Voy a pecar para que la gracia de Dios se manifieste? No, de ninguna manera. Cada vez que seas tentado, piensa en esto. ¿Voy a hacer esto? ¿Lo haré? Déjame decirte, tienes que entender este proceso, saber lo que Dios ha dicho en tu palabra, considéralo, tienes que considerarlo en primer lugar, creerlo. Lo que te he comentado aquí en esta predicación, que la vieja naturaleza pecaminosa tuya murió en la cruz. Y luego tienes que resistir. Y no voy a darme por vencido, no voy a dejar que el maligno me intimide, no voy a dejar que reine en mi vida. Lo tienes que hacer. Pero luego tienes que presentarte delante de Dios, darte tú mismo, Señor. Aquí está mi mente, mis ojos, mis labios, mi boca, mis manos, todo mi cuerpo y todo mi ser. Y lo presento delante de ti. ¿Quieres vivir una vida de santidad? Esta es la manera en la que se puede vivir una vida de santidad. No podrás vivir una vida de santidad si no entiendes este proceso y si no lo aquilatas y lo entiendes perfectamente bien. Déjenme terminar, mis hermanos. Yo creo que no hay nada más importante que un creyente entienda cómo puede vivir en santidad delante de Dios. Un no creyente tiene que entender cómo ser salvo. Un creyente tiene que entender cómo puede vencer pecado y vivir en santidad. Quizás tú has pensado, nunca voy a poder cambiar. Estoy luchando con este pecado. Estoy luchando con esta situación. Estoy luchando. Jamás podré controlar esa área en mi vida. Déjame decirte, si tú no vas a poder, jamás lo vas a hacer. Jamás. Tú vas a poder romper el poder del pecado en tu vida. Pero lo que yo he tratado de decirte aquí es enseñarte 3 verdades para que tú y yo podamos vivir en santidad. Primero, lo que te pido es que le des gracias a Dios. Le des gracias a Dios porque llegaste a ser creyente. Fuiste puesto en Cristo. Puede que no lo entiendas todo, pero tienes que decirle, Señor, te agradezco que ahora ya no vivo yo, sino ahora vivo en ti. Debes decirle esto. Segundo lugar, cuando murió Cristo, junto con Él fue crucificada nuestra vieja naturaleza, la tuya y la mía. ¿Sabes? Dale gracias a Dios. Dile, Señor, te doy las gracias porque crucificaste mi viejo yo, allí donde tú fuiste colocado. Y sabes, tu viejo yo, tu vieja naturaleza quedó impotente para que tú ya no seas esclavo del pecado. ¿Sabes? Puedes darle las gracias a Dios por esto. Señor, te doy las gracias porque tú me quieres en una nueva posición, me has dado una nueva posición, me has hecho una nueva criatura y mi vieja naturaleza fue crucificada allí. Y debo considerarme muerto al pecado, pero vivo para ti, Señor. Y te agradezco esto que has hecho por mí. Debes darle las gracias a Dios por esto. Y entonces, déjame decirte que después de hacer esto, ¿no te gustaría decirle de corazón a Dios, Señor, te quiero hacer un regalo? Te quiero dar, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo. ¿No quisieras decirle al Señor, Señor, quiero darte ahora mismo, quiero darte mi mente,
quiero darte mi corazón, quiero darte mi vida, mis oídos, mis manos, mi boca. Me quiero presentar a ti, Señor. ¿No quisieras hacer esto hoy? ¿Sabes? De verdad, ¿no te gustaría presentarte a Dios y darle todo a Él? Dárselo todo a Él. Si tú haces esto que te he dicho, de verdad comenzarás a vivir una vida de mayor santidad delante de Dios. Y comenzarás a experimentar verdaderamente lo que dice su palabra. Pero tienes que hacerlo. Lo que te pregunto es si lo vas a hacer. ¿Lo harás? Yo espero que sí. Que tú, tu familia, esta congregación, todos podamos presentarnos delante de Dios para vivir más santamente delante de Él. Yo espero que tú lo hagas. Si lo quieres hacer ahora, hazlo. Vamos a orar, mis hermanos. Les pido de favor si pueden colocarse de pie. Vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, gracias por tu palabra. Eres bueno, mi Dios, y nos das en tu palabra todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que te agrade. Todo está allí colocado en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejas entender este proceso. Lo que necesitamos saber y lo que necesitamos hacer. Necesitamos saber, mi Señor, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo. Y ahora estamos en una nueva posición en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias de verdad. Gracias, Señor, porque tú has hecho esto posible para nosotros. Muchas gracias, mi Señor, porque no tomaste en cuenta nuestros pecados. Gracias, bendito Dios, porque nos has justificado delante de ti y nos tienes reservado un lugar para contigo en los cielos, en tu presencia, en tu morada. Gracias, Señor, porque estamos seguros que cuando cerremos nuestros ojos a esta vida, los abriremos para verte a ti en la vida eterna, en la vida plena. Gracias, Señor, porque nos dices esto en tu palabra. Pero también, Padre Celestial, gracias porque ahora nos dices en tu palabra también que no tenemos que estar luchando más con hábitos pecaminosos, con conductas que te desagradan, con palabras que no son adecuadas. Señor, gracias de verdad, gracias. Permite, Padre Celestial, que podamos entender, considerar, Padre Celestial, creer que verdaderamente hemos muerto al pecado, porque eso es a lo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para contigo en Cristo Jesús. Esto es lo que ahora estamos diciéndote, mi Señor. Creemos esto, lo creemos. Y ya no queremos vivir para pecar, queremos vivir para ti, mi Señor. Y Padre, ayúdanos, queremos resistir el pecado, no queremos que reine en nuestros cuerpos, no queremos que tenga posesión de nada en nosotros el pecar. Ayúdanos, mi Señor. Pero también queremos presentarnos delante de ti. Señor, quizás aquí mis hermanos están considerando ahora presentar sus vidas, sus mentes, sus corazones, sus bocas, sus manos, sus ojos, sus oídos, todo su cuerpo. Todo lo que somos y tenemos te lo queremos presentar y ofrecer hoy aquí. Queremos presentarnos delante de ti como instrumentos para que tú puedas utilizarnos como instrumentos de justicia, instrumentos de bendición, instrumentos de gracia en tus manos. Ayúdanos, mi Señor, en esto. Porque queremos presentarnos hoy y mañana y pasado mañana y toda la semana y todos los días de nuestras vidas. Queremos presentarnos delante de ti. Por favor, Señor, acéptanos. Acéptanos hoy. Acéptanos, Padre Celestial. Por favor, Padre bendito.
porque nuestro deseo es vivir en santidad delante de ti. Ayúdanos, Señor. Padre Celestial, te pido que si alguien está orando en este sentido ahora en esta congregación, tú le ayudes, mi Señor, y que pueda experimentar victoria tras victoria, que pueda estar experimentando victoria, Señor, sobre el pecado. Te ruego, mi Señor, que esta iglesia sea una iglesia santa para ti, que cada familia, mi Señor, viva en santidad delante de ti. Por favor, mi Señor, déjanos entender estas verdades, creerlas y vivirlas para ti. Señor, gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, y te pido por toda esta congregación, bendice a mis hermanos, sus familias, guárdales, cuídales, prospérales en todo lo que emprendan, que tu gracia esté sobre cada uno, que tu misericordia se deje sentir de manera poderosa en los que están enfermos, en aquellos que necesitan de ti, en aquellos que están necesitados, cualquiera que sea la necesidad. Obra en tu iglesia, mi Señor, te lo pido. Gracias, Señor. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén.